Ok. Como digo, la última parte del tema 20, Tribunal de Jurado, nos lo encontramos fuera de la ley de enjuiciamiento criminal, nos lo encontramos en una ley orgánica que tienen ustedes ahí, la ley, voy a hacer esto ya grande aquí, Ley Orgánica 595 de 22 de mayo, ha sufrido algunas actualizaciones o experimentado algunas actualizaciones, la última en el 2017, como hablábamos ahora antes de empezar la clase, con respecto a la actualización para personas con discapacidad, ¿vale? Se les integra y en base a esa integración que es obligatoria para el legislador, pues se reforman algunos articulitos y algunas cuestiones de la ley. Ya verán que es fácil de entender y fácil de comprender. Dicho eso y entrando un poco en lo que sería prólogo de la ley, antecedentes y cuestiones generales, antes de entrar en disposiciones generales de la ley, luego cómo se eligen la lista de candidatos a jurado y los jurados para cada causa, eso es todo lo que está antes del procedimiento, para luego entrar por último en el procedimiento mismamente dicho de cuando hay un tribunal de jurado. Tenemos que partir de la base de que seguimos en el orden penal, seguimos en la jurisdicción ordinaria. ¿Qué significa eso? Significa que seguimos en los juzgados de instrucción y de lo penal, pero ocurre que estamos estudiando a un tribunal nuevo, es decir, a un órgano penal, como si fuera un juzgado de lo penal, como si fuera un Tribunal Superior de Justicia o como si fuera la mismísima audiencia provincial. Es un órgano, ¿vale? Un tribunal penal integrado en la jurisdicción, en este caso ordinaria, es decir, para los asuntos ordinarios, y que tiene una composición, en este caso, específica y especial, donde vamos a ver que no solo hay juristas, en este caso jueces o magistrados al frente de ese órgano. Esto es quizás la característica más importante del Tribunal de Jurado y se ha diseñado mediante ley orgánica pues para garantizar uno de los soportes o pilares básicos de la administración de justicia. Nosotros ya hemos visto en distintos temas, desde la Constitución hasta la distribución de los poderes del Estado, de la distribución del Estado en distintos poderes que se equilibran mediante mecanismos de control, que la justicia emana del pueblo y en la justicia tiene que participar el ciudadano. ¿Cómo lo hacemos participar? El legislador cada vez ha ido dejando como residual esa participación porque nuestro sistema judicial, que gracias a Dios y en todas las democracias modernas y desarrolladas ocurre así, está en manos, la administración de justicia está en manos de jueces profesionales, ¿vale? De personas que por su capacidad, su mérito y su conocimiento han adquirido esas herramientas y ese conocimiento para impartir justicia. Les corresponde, una vez que se integran en el Consejo General, en el Poder Judicial, como los únicos que pueden administrar justicia, pues se convierten en independientes, se convierten en magistrados y se convierten en los que van a impartir justicia. Junto con eso, se respeta cierta participación de aquellas personas legas en derecho, aquellas personas que no tienen por qué conocer el derecho, ni por supuesto la administración de la justicia, ni mucho menos. Tenemos no solo la figura del Tribunal de Jurado, que es la figura quizás más representativa y que más participación proporciona hoy en día, porque permite que se integren personas, jueces no profesionales, vamos a llamarlo así, personas que no tienen que tener conocimiento de la carrera judicial ni del mundo del derecho, para decidir en asuntos penales, ¿vale? Y junto a esa figura, que ahora veremos que es realmente una institución diseñada para participar en la administración de justicia, reserva el legislador algunas otras figuras o instituciones jurídicas que también permiten esa participación. Me refiero, como ven ustedes aquí, a la acción popular y a la justicia de paz, los juzgados de paz. La acción popular en cuanto, ahora veremos algún articulito de dónde viene esa fundamentación, la acción popular en cuanto a que cualquier ciudadano puede formular denuncia, puede interponer denuncia, ¿verdad? Nos suena esto, lo hemos visto al inicio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo hemos visto en la Constitución, y significa que cualquiera puede poner en marcha un mecanismo para iniciar un procedimiento penal contra alguien. Bien,
la acción popular se puede personar en la causa y estar durante todo el procedimiento participando. Y no quiere decir que sea justo la persona ofendida o justo la persona víctima del delito, ¿vale? Por eso ahí vemos que cualquier ciudadano participa. La idea del legislador es respetar eso para conectarlo directamente con que la ciudadanía, ese concepto que ahora está muy de moda, los ciudadanos en general, individuales o colectivamente llamados, participan en la administración de justicia. Por otro lado, la justicia de paz hoy ya ha sido mermada un poquito más todavía porque hasta hace relativamente poco tiempo se encargaba de determinados procedimientos. Si recuerdan ustedes, antes de la última reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal existían las faltas, los juicios de faltas, las infracciones más leves que contemplaba el Código Penal. Esas infracciones, muchas de ellas, se enjuiciaban por personas que no son jueces. ¿A quién me refiero? A los jueces de paz. El nombramiento de un juez de paz, el desempeño de sus funciones, ya sabemos que parte de la base de que no es un juez profesional, no tiene la carrera ni ha sido nombrado juez o magistrado, ¿vale? Son personas relevantes del municipio que se proponen, hay un procedimiento para designarlas y se encargaban, entre otras funciones, de ese enjuiciamiento, de delitos de faltas, perdón, de procedimientos de falta, juicios de falta. Eso se modificó, se sacó de la justicia de paz y al tener ahora mismo delitos leves nada más, pues nos quedamos con determinadas funciones que realizan todavía los juzgados de paz con un carácter más bien preventivo, con una colaboración judicial, especialmente a través de los actos de colaboración, la colaboración jurisdiccional, o incluso si se reciben denuncias, la remisión al juzgado instructor correspondiente, ¿vale? Sobre todo la colaboración con el juez instructor y la remisión de denuncias son las cuestiones que más importancia tienen hoy en día para esa justicia de paz. Junto con el Tribunal de Jurado tenemos esas tres figuras, veremos alguna más en las que prácticamente no tienen mucho funcionamiento, son más bien decorativas o simbólicas, pero existen. Acción Popular, Juzgados de Paz y ahora sí Tribunal de Jurado, como instituciones que demuestran que el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia sigue vigente, ¿vale? Como digo, residual, pero importante. Tribunal de Jurados sí que tiene importancia porque veremos que en su ámbito competencial entran muchos tipos de delitos y muchos delitos graves, ¿vale? Y eso sí que tiene bastante importancia y bueno, es curioso y hasta interesante ver cómo no se afronta igual del punto de vista de un abogado, de un fiscal, cómo preparar un juicio para un tribunal de jurado como para un tribunal del Tribunal Supremo o una audiencia provincial. No tiene nada que ver el cómo presentar esa defensa o esa acusación. Miren, en cuanto a órgano penal, hemos dicho que es un órgano penal, vamos a situarlo solamente en las fases de enjuiciamiento y fallo. Quiere decir que el Tribunal de Jurado como tal no va a participar en el procedimiento hasta esta fase, hasta el enjuiciamiento. Enjuiciamiento y fallo va a ser celebrar las sesiones de Tribunal de Jurado y una vez que se dicte el veredicto, dictar la sentencia. Ya veremos cómo se enarbola esto, cómo se construye. Pero lo importante ahora es tener en cuenta que vamos a venir con un procedimiento que se ha instruido y conforme a la ley del Tribunal de Jurado, pero que se instruye por los juzgados competentes, por el órgano competente que tenga que instruir, y que cuando pasamos a la fase de enjuiciamiento y, por supuesto, de fallo, es cuando aparece el Tribunal de Jurado, no aparece, sino que se constituye y que, por lo tanto, no va a instruir. Debemos unir esta forma de intervenir en el procedimiento en determinada fase, solo enjuiciamiento y fallo, y que no instruye, con que se ocupa o su ámbito competencial va a ser determinados delitos, va a afectar solo a determinadas partes del Código Penal, determinados bienes protegidos o determinadas rúbricas del Código Penal y dentro de ellas algunos delitos. Por eso la ley lo primero que nos hace en el artículo 1 es definir exactamente el ámbito competencial del Tribunal de Jurado. Bien, otra característica importante del Tribunal de Jurado, para los que ya lo han visto, suena repetitivo, pero bueno, no pasa nada por decirlo otra vez, es cómo está compuesto. Una vez que se constituye el tribunal, nos vamos a quedar con un magistrado que
a la vez preside este tribunal de jurado, lo vamos a llamar ya en el ámbito de esta ley magistrado presidente o magistrado ponente, casi siempre magistrado presidente, y vamos a añadirle los 9 jurados. Ojo cuando lleguemos a estos artículos, ¿vale? Lo hemos puesto aquí de entrada en la primera diapositiva para que ya no tengamos duda nunca más. Una de las preguntas donde siempre nos cogen, siempre fallamos es cómo está compuesto o de cuántos miembros se compone el tribunal de jurado. Vamos a tener a 9 personas que no son juristas, que no son jueces, que no son magistrados y al magistrado presidente. O sea que en realidad 9 más 1. Los 9 jurados, ya veremos cómo se eligen, ya veremos que existe todo un mecanismo para generar las listas bienales, cada 2 años una lista de ciudadanos, cuántos se integran ahí, cómo se puede reclamar contra las listas, cuándo se tira de esas listas para una causa determinada, cómo se determinan y cuántos jurados necesitamos en un primer momento, cuántos necesitamos después cuando ya comparecemos en el juzgado, en la audiencia provincial y con cuántos nos vamos a quedar finalmente. Todo esto son pasos y pasos y pasos que vamos dando, los iremos viendo, pero ahora nos interesa saber que finalmente se va a componer de 9 más 1, elegidos aleatoriamente de una lista bienal cada 2 años, perfecto. Pero que a ese juicio concreto de tribunal de jurado asistirán además, aquí está el truquito, además tendremos a 2 suplentes, ¿vale? Estos 2 jurados suplentes, que son de la misma condición que estos 9, no son profesionales, han sido elegidos aleatoriamente de las listas, quedan como suplentes para el exclusivo caso en que tengan que participar. ¿Van a tragarse todo el juicio? Sí, ahí estarán depositados, allí arrimaditos, esperando a ver si les toca salir a jugar el partido, a ver si les toca salir porque algún jurado de los 9 titulares, vamos a decir, se viera imposibilitado, le pasara algo, falleciera, no pudiera continuar, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, no han entrado al formar parte del tribunal, ¿vale? Por eso les ponemos aquí, no componen el tribunal. Eso ya lo tenemos que tener claro para todo lo que nos queda de ley. Eso en cuanto a la composición por ahora, ¿vale? Nos falta aquí todo el procedimiento, pues que va desde los artículos 18 a 24, si yo no me equivoco, efectivamente, desde el 13 hasta el 24, ¿vale? De cómo se forman esas listas bienales que abarcan comunidad autónoma y cómo finalmente se eligen los 9 más 2 que van a ir a una sola causa, ¿vale? Bien. Demarcación. Ya me han oído alguna que otra vez decir que su demarcación es la audiencia provincial. Dije comunidad autónoma, no, las listas bienales son presidentes de las audiencias provinciales, ¿vale? Delegaciones provinciales las listas, pero bueno. La demarcación, audiencia provincial. Vamos a ver el primer articulito que nos dice también que en caso de que el acusado o alguno de los acusados estuviera aforado, puede celebrarse el tribunal de jurado en otros tribunales, ¿vale? Dice preferentemente o principalmente en la audiencia provincial, pero también cabe que se celebre en otros tribunales. Cuando dice otros tribunales, solamente se refiere a los posibles tribunales superiores de justicia y al posible Tribunal Supremo. ¿Cuándo ocurrirá esto? En raros casos en los que se acuse de un delito de tribunal de jurado a alguna de las personas que están aforadas respectivamente al TCJ o están aforadas al Tribunal Supremo, ¿vale? En el resto de casos, en el 98% de los casos de tribunal de jurado, la demarcación o el tribunal donde se va a integrar este tribunal de jurado es la audiencia provincial. Se constituirá en la audiencia provincial. Como digo, esto va a ocurrir en cada ocasión en que tengamos que enjuiciar, llegue a juicio uno de estos procedimientos por alguno de estos delitos, ¿vale? Bueno, y ustedes dirán, de la acción popular, de la participación de los ciudadanos en la justicia, ¿de dónde sale todo eso? Pues les hemos puesto solamente 3 de los articulitos que fundamentan a nuestra forma de ver de dónde viene todo eso. Ya les hemos hablado de que está en la Constitución, en concreto en el artículo 125, nos dice que los ciudadanos pueden ejercer la acción popular, lo que les acabo yo de comentar, plasmado en un artículo. ¿Cómo lo hacen? Por el jurado, convertido en una institución penal, en un órgano penal, en la forma y los
procedimientos que la ley, la que vamos a estudiar, determine. Y también esa tercera forma, aparte de la acción popular del Tribunal de Jurado y los juzgados de paz que quedan aparte como órganos judiciales, a través de los llamados tribunales consuetudinarios y tradicionales. Si la institución de jurado está residualmente reducida a esos procedimientos, a ese ámbito, la acción popular permite en raras ocasiones entrar no habiendo sido víctima, no habiendo sido perjudicado del delito, los tribunales consuetudinarios y tradicionales se reducen al máximo, ¿vale? Son dos, llamados así, Tribunal de Aguas de la Vega Valenciana y Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Estos tribunales que vienen de tradición y de costumbre, consuetudinus es la costumbre y tradición pues es la tradición, se han venido respetando, pero están tan reducidas sus funciones que bueno, que ambos solo funcionan para eso, para lo que fueron previstos en un momento, pero ya rara vez se reducen a cuestiones, a pleitos o a cuestiones de reclamación sobre derechos de aguas que existían, ¿vale? El Tribunal de Aguas de la Vega Valenciana, pues cuando tenían algún pleito, los regantes, la comunidad de regantes de estos sitios, de Murcia o de la Vega Valenciana, acudían en vez de a la justicia ordinaria a estos tribunales. Pues históricamente se ha ido respetando y bueno, siguen ahí vigentes, pero ya digo que con escasa o muy escasa actividad. Otro de los artículos que fundamenta esta participación del ciudadano en la administración de justicia es el 19 de la Ley Orgánica, donde nos vuelve a decir que ahora nos añade el concepto de nacionalidad, uno de los requisitos que ahora vamos a estudiar para ser jurado. Podemos ejercer la acción popular y acudir o participar como jurados todos los ciudadanos de nacionalidad española. Bueno, el resto de cuestiones las remite a la ley, pues en este caso la ley que estamos estudiando de Tribunal de Jurado. Y por último, el artículo 83 nos delimita el ámbito y nos dice expresamente que el juicio de jurado se celebrará en el ámbito de la audiencia provincial y nos añade la parte que hemos visto. U otros tribunales, por el aforamiento del acusado, podrá ser TSJ o Tribunal Supremo. ¿Cómo se celebrará todo esto? En la forma que establezca, en este caso, la ley de jurado, ¿vale? Composición de competencia la regulamos nosotros en lo que vamos a estudiar hoy, que son los artículos de la ley de jurado. Vale. Entrando, pues, en los primeros articulitos de la ley, en las consideraciones previas, disposiciones generales de la ley 595, no la he dicho, pero bueno, es la ley 595 de 22 de mayo del Tribunal de Jurado. Ya les hemos dicho alguna vez que no suelen preguntar así, pero que a veces cae, diga la fecha de la Constitución, señale cuál es la ley de menores o cuál es el Código Penal o cuáles algunas leyes por ahí sueltas que debemos aprendernos entero, ¿no? La fecha y el título de la ley. Ley 595 de 22 de mayo del Tribunal de Jurado. Bueno, en los primeros artículos, como digo, en este caso en el 1 y en el 5, nos encontramos todas las cuestiones generales relativas a la competencia. Tenemos que entender que estamos hablando del orden penal, por lo tanto, siempre vamos a remitirnos a hechos que puedan ser delitos, que van a entrar por el juzgado a un procedimiento, el que sea. En este caso, casi siempre estamos hablando de sumario, porque estamos hablando de procedimientos por delitos bastante graves. Pudiera ser diligencias previas y que luego se transformase en tribunal de jurado, ¿vale? Lo importante, hechos que pueden dar lugar a delitos. Eso nos suena a Código Penal, ¿vale? Tiene que estar apuntado el tipo de delito en el Código Penal. En algún artículo tiene que estar lo que llamamos el tipo del delito. ¿Qué es un homicidio? ¿Qué son amenazas? ¿Vale? El Código Penal se estructura por capítulos que recogen todos los ataques que se pueden hacer a determinados, la ley lo llama bienes protegidos. Un bien protegido es el derecho a la libertad de las personas o el derecho a la libertad sexual de las personas o la indemnidad, o sea, lo que es la integridad física de las personas, todos esos bienes que hemos decidido entre todos proteger de tal forma que si me atacan es un delito, están en el Código Penal y están por grupos, por rúbricas. Es decir, contra las personas yo puedo cometer una agresión, una violación, un acoso, atentar contra ese bien protegido de muchas maneras.
Delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Un funcionario puede cometer distintos delitos, ¿vale? Pues eso es el bien protegido. Oiga, que los funcionarios públicos son los que tienen que garantizar que en sus cargos no cometan ningún delito, tienen mayor castigo. Delitos que se puedan cometer contra el honor, pues bueno, es otro bien protegido, el honor de cada uno. ¿Cómo me lo pueden atacar? Pues, oye, por escrito, en internet, en una revista, en un programa, mediante audios, mediante vídeos, mediante difamaciones en el pueblo, un montón de cosas, ¿verdad? Bien. Y delitos contra la libertad y la seguridad. Estos son los 4 grupos o rúbricas del Código Penal en las que se mueve el Tribunal de Jurado. Si entra el delito en uno de estos 4 tipos, uno de estos 4 rúbricas del Código Penal, estaremos hablando de jurado. Pero además, dentro de eso, tiene que estar también recogido en alguno de los delitos concretos que vamos a ver ahora. Es importante no que nos aprendamos todo lo que pone el Código Penal del homicidio, ni siquiera nos hace falta recordar que son los artículos 138 y 140. No, no nos hace falta. Lo que nos hace falta es entender qué es un homicidio, entender qué son las amenazas, omisión del deber de socorro y recordar que aquí cabe empezar un tribunal de jurado, porque son los delitos concretos dentro de estos 4 rúbricas donde se incorporan esos delitos. Solamente aquí entrará el tribunal de jurado. Pues bueno, homicidio sabemos lo que es, amenazas también, omisión del deber de socorro, creo que también, allanamiento de morada, ahora está muy de moda por todo el tema de la ocupación, esa diferencia entre el allanamiento de morada y la ocupación sin allanamiento, infidelidad en la custodia de documentos públicos cuando la persona o entidad tiene la obligación de custodiar esos documentos y de forma deliberada los publicita, los vende, cualquier cosa de esa. El cohecho, que es pues el soborno de toda la vida, vamos a decir. Tráfico de influencia, un delito público también muy relacionado con la corrupción. Malversación de caudales públicos, está claro. Cualquier tipo de fraudes o exacciones ilegales, cualquier tipo de estafas de considerable entidad. Negociaciones prohibidas a funcionarios, también está relacionado con toda esta obligación y garantía que tiene la administración, pues para que, no solo para que funcione su servicio, sino dar un poco de ejemplo. Si los ciudadanos confían los intereses a las distintas administraciones y son estas las que cometen los delitos, pues mayor castigo merece, ¿verdad? Y por último, infidelidad en custodia de presos, es un delito muy concreto que facilita pues la fuga o si tienes la obligación de custodiarlo y se pierde o se fuga o se escapa, pues tienes un castigo ahí mayor. Todos son delitos que en cierta manera producen un mayor rechazo social o que son los peor vistos de todos estos tipos y, bueno, se ha entendido que estos pueden ir por tribunal de jurado. Vamos a decirlo así de momento para no meternos mucho en cuestiones jurídicas, ¿vale? Del propio delito. Si se fijan, aquí hemos puesto un asterisco y aquí hemos puesto un asterisco. Si es consumado el homicidio, significa causar intencionadamente la muerte de otra persona. Vamos a dejar esa definición así, simplemente. Difiere del asesinato, pues con varias características que el Código Penal nos da, pero bueno, no vamos a ponernos con derecho penal ahora. Pero sí recordar, para la posible pregunta, que tiene que ser consumado. Es decir, se excluye del tribunal de jurado la tentativa de homicidio. Si nosotros estamos instruyendo un intento de homicidio porque la persona no ha fallecido y está internada en la UCI entre la vida y la muerte, en el momento en que la persona fallece, el delito se convierte en delito consumado o un posible homicidio consumado, y nosotros debemos transformar ese procedimiento sumario, si lo tenemos, en procedimiento de tribunal de jurado. No sé si se han fijado en que aparentemente lo normal es que un procedimiento de jurado empiece como empiezan el resto de procesos que hemos estudiado, con un hecho que se comete y con una instrucción aparentemente de diligencias previas o de procedimiento sumario. La empieza el juez instructor y en un momento concreto es cuando se comprueba que eso puede ser un tribunal de jurado. La mayoría que conocemos en los juzgados normalmente son por el primero de todos los delitos, por homicidio, ¿vale?
Si se diera alguno de los otros, allanamiento de morada podría ser uno muy frecuente, sí que lo podemos empezar desde el principio si tenemos clara la calificación o el proceso que hay que darle, el juez lo ve desde el principio. Pero ya les digo, lo más normal es el tribunal de jurado por homicidio, ¿vale? Casi todos son por ahí. Pues bueno, aprenderse un poquito esto, pero no profundizar hasta el punto de derecho penal, ¿vale? Sobre la competencia, estos artículos primeros nos da tres cuestiones más relacionadas un poquito con los hechos, ¿vale? Cuando nosotros cometemos en una misma actuación o en un mismo hecho, en una cadena de hechos, cometemos delitos varios, ya sabemos que se denominan delitos conexos. Aquí la ley de tribunal de jurado nos habla de que la competencia del delito primigenio, es decir, del homicidio, vamos a poner, absorbe por conexión, por ser delitos conexos, absorbe al delito de daños, por ejemplo, he roto la puerta de la casa para matar a esa persona, o he roto la puerta del garaje con el coche, he hecho un alunizaje para entrar y matar a esa persona, o bien he causado lesiones en la huida a otra persona a la que atropellé en el coche en el que me escapaba después justo de matar a esta persona, o además de matarlo, pues he invadido una finca de otra persona y lo he enterrado en ese sitio para camuflar o para intentar que no me descubran o que no se pueda descubrir ese homicidio, ¿vale? O incluso he secuestrado al hijo que me encuentro en la habitación para que no le diga nada a la policía de que he matado al padre que estaba en la otra habitación. Cometo una detención ilegal o un secuestro para evitar ser descubierto. La ley del tribunal de jurado habla en el artículo 5 de qué son esos delitos conexos y que vienen con el delito principal, vienen al tribunal de jurado. Nos habla de que dos o más personas cometan simultáneamente delitos. Yo participo con otra persona y lo cometo. Nos habla también, no de los conexos, perdón, eso nos remite al artículo contra las personas, vale, no, hasta ahí con los delitos conexos, perdón. Tenemos que tener en cuenta que hay un delito, eso sí, que no se puede conectar con ningún otro. Si se ha cometido una prevaricación, la prevaricación no se conecta con el tribunal de jurado, la sacaremos y la enjuiciaremos aparte. Y si existen delitos que puedan enjuiciarse, la ley habla sin romper la contingencia de la causa, sin la continencia de la causa. Esto es un concepto difícil de explicar, que tampoco nos hace falta mucho, pero presupone que podemos sacar esos delitos que aparentemente son conexos si podemos enjuiciarlo por separado, si todos los elementos que tenemos nos permiten enjuiciarlo, pues por ejemplo en un juzgado de lo penal normalmente o en una audiencia provincial sin problema. Si no puedo celebrar esos juicios por separado, absorbe el tribunal de jurado, ¿vale? La prevaricación sí, la pregunta que vaya con la prevaricación, tener en cuenta que se saca del tribunal de jurado y la competencia del jurado no absorbe a la prevaricación, ¿vale? El segundo de los matices en cuanto a competencia nos habla de la pluralidad de delitos. En este caso, la pluralidad de delitos supone que con un hecho o con una secuencia de hechos yo cometo más de dos delitos o más. ¿Qué ocurre en ese caso? Que desde que uno de ellos sea competencia del jurado, todos los demás van a venir absorbidos por la competencia del jurado, sean o no sean. Es un poco lo que hablábamos de la conexión, pero en este caso dos o más delitos. Y por último, el delito continuado. El delito continuado, para que lo tengamos un poco en cuenta los que estamos empezando a verlo, supone la comisión de un delito reiterado en el tiempo. Son las sucesivas, el ejemplo que siempre ponemos es un delito de estafa que no supera los 400 euros, sería un delito leve, pero me dedico diariamente a estafar a personas en Madrid, en el metro de Madrid o por la Santa Cruz, haciendo el timo de la estampita, reiteradas veces hasta 300 euros. O, por ejemplo, los hurtos que se pueden producir en cualquier calle de aglomeración o en cualquier transporte público, donde me dedico a sustraer carteras, 200 euros, 50 euros, 300 euros, multitud de delitos. Si uno de los delitos
supusiera competencia del tribunal de jurado, imagínense ustedes, pues una red de funcionarios públicos, pues yo qué sé, imaginemos en aduanas en toda España una red de guardias civiles que se dedicaran pues a algún delito relacionado con la falsedad documental o con la falta de custodia de detenidos que los tuvieran que transportar, en fin, algunos. Fuera de eso, inmediatamente se les enjuiciaría por todos los cometidos en el tiempo, ¿vale? Si se pudieran relacionar por ser delitos continuados. Bueno, en principio estas partes son más teóricas que de práctica, pero bueno, por si acaso nos preguntaran alguna cosilla de estas, tenerlo en mente, ¿vale? A continuación, la ley nos habla con carácter general también, porque luego a lo largo del proceso, de la explicación del procedimiento nos va diciendo más funciones de los jurados, pero sí que nos dice las dos principales que tienen los jurados. Aquí estamos pensando en ya el final, o sea, ya cuando estamos sentados junto al magistrado y empiezan las sesiones. Esas personas piensen que van a estar como espectadores de lujo de todo un procedimiento. Vamos a usar siempre el homicidio porque es más gráfico, es lo que tenemos casi siempre en mente, y en las películas es el que se ve porque da más juego. Realmente un tribunal de jurado de homicidio es bastante interesante. Y una vez que esas 9 personas están, 9 más 2 allí apartados, ¿verdad? Esos 9 del tribunal están viendo todos y cada uno de los pasos que se van dando en el juicio. Al final, ¿cuál va a ser su función principal? Efectivamente, si es culpable o no es culpable. Pero antes de lo del culpable o no culpable, que es lo que siempre se nos queda en la mente, está esta palabra, el veredicto. Nosotros estudiaremos, no en esta clase, quizás en la siguiente, qué es el veredicto. Estudiaremos un veredicto bastante famosillo, que ya algunos que han estado con nosotros lo han visto. Veremos paso a paso qué es el veredicto y en qué consiste. Analizaremos un montón de conceptos como el de hechos probados, hechos no probados. Veremos qué tipo de votación se tiene que producir y cómo se produce para que sea válido ese veredicto. E incluso veremos quién prepara y cómo se prepara el veredicto, qué ocurre si tenemos dudas en lo que leemos, ¿vale? Porque el veredicto no es solo, oye, es culpable, venga para casa. No, el veredicto abarca todos y cada uno de los hechos que tienen que ser, que se llaman hechos justiciables, y sobre cada uno de ellos, en párrafos separados, vamos a tener que pronunciarnos en votación, ¿vale? Pues bueno, una de las funciones más importantes, emitir el veredicto. En segundo lugar, ahora sí, se proclamará si es culpable o es inocente cada uno de los acusados, ¿vale? Podemos tener al homicida, al asesino, y podemos tener a los cómplices, ¿verdad? Aquellos que colaboraron de alguna manera con el autor. Pues sobre todos y cada uno de ellos va a haber que ir diciendo si es culpable o si es inocente. Estudiaremos también qué tipo de mayorías, qué resultado tiene que salir en la votación para la culpabilidad y qué resultado tiene que salir para la inocencia. Algunos lo estarán recordando ya de haberlo estudiado. Bueno, al jurado, a la figura para ejercer la función de jurado, a esa persona se le protege diciendo pues que su actuación durante todo el procedimiento va a ser independiente, va a ser responsable y va a estar sometida a la ley, ¿vale? Ellos tienen que cumplir la ley, en concreto la ley de jurado, en todo lo que se refiere desde la asistencia, la obligación de participar, votar, por supuesto, y qué ocurre si no quiere votar, todo eso está regulado. Las cuestiones de, una vez que formas parte del tribunal de jurado, el verte impedido en algún momento, todo eso está regulado por ley, tienes que cumplirlo, pero también se te respeta que seas independiente, que no estés sometido a ningún tipo de presión o coacción, que nadie te perjudique de ninguna manera ni te influya para votar en un sentido o en otro, y la responsabilidad, cualquier cuestión de la que tú te salgas de la ley o perjudiques de alguna manera el procedimiento o alguna persona, vas a ser responsable por ello, ¿vale? Principios, por tanto, de independencia en su función, responsabilidad por sus actuaciones, por sus actos y sujeción, en todo caso, a la ley. Nos añade, por último, completando este grupito de funciones o estatuto general,
que si se produce algún tipo de perjuicio, perturbación en el jurado, en alguno de los jurados, inmediatamente el magistrado ponente les amparará. ¿Qué quiere decir eso? Que dispondrá de lo necesario para, primero, que cese esa perturbación, cese esa presión o esa inquietud que tenga el jurado, y segundo, medidas concretas para devolver a la situación inmediatamente anterior a esa inquietud o a esa perturbación que haya sufrido cualquiera de los perturbados, de los jurados. Aquí, pues bueno, surge en estos últimos tiempos, vamos a decir, la facilidad de filtrado de todas las informaciones y la posibilidad de contaminación por parte de los medios de comunicación que refieren informaciones del jurado que esté de moda, por ejemplo, con respecto a la posibilidad de abstraerse de los jurados. Entonces, ahí hay un vacío legal, en realidad, pues que privarles de los móviles, privarles de la televisión entre una sesión y otra, de las radios, etcétera, etcétera, se hace complicado. Tiene que partir más bien del compromiso de la persona que de los medios que el magistrado ponente pueda disponer, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se puede hacer siempre es, si se descubre que la persona está influenciada, está cambiando de opinión por algún motivo o por alguna presión, entonces sí se actúa, ¿vale? Del mismo modo que hemos creado un estatuto de funciones con derechos y deberes de los jurados, la ley nos da algunas pinceladas a lo largo de toda la ley de cuál es la función principal del magistrado ponente. El magistrado lo que tiene que hacer, además de otras funciones y además de lo que hemos dicho ya de ser presidente del jurado, pues básicamente se contiene en su sentencia. Al final del veredicto, nosotros tendremos la obligación de dictar la sentencia. Aquí estamos distinguiendo muy bien lo que hacen los ciudadanos que participan como jurado, donde su función llega hasta el veredicto. ¿Tienen ustedes el veredicto? Sí. ¿Cuáles son los hechos justiciables? Estos. ¿Qué han dicho ustedes en cada uno de esos hechos? Hemos dicho esto, esto, esto y esto. ¿Consideramos probado? No consideramos probado el hecho 1, el hecho 2, el hecho lo que sea. Y hemos dicho que esta persona acusada es culpable o es inocente. Y este otro cómplice, lo mismo, es culpable o es inocente según los hechos que se me han planteado. Ahora bien, la condena, lo que se refiere a castigo, condeno a fulanito por ser autor de un delito de tal cosa a la pena de no sé qué, no sé cuántos, eso ya forma parte de la obligación del magistrado, de el profesional que dicta la sentencia. Ahí ya incluimos artículos, jurisprudencia, por supuesto tiene que coincidir con el veredicto, y incluimos lo más importante de todo proceso penal, la pena que se le impone, o si fuera una cuestión de medida de seguridad, en vez de a la cárcel ingresarlo en un centro psiquiátrico o en un centro de lo que sea, se impone también. Por lo tanto, esas cuestiones al final van a ir en la sentencia, que también va a resolver, en segundo lugar, sobre la responsabilidad civil, tanto de la persona acusada como de los terceros que estuvieran involucrados en cuanto a la responsabilidad civil, ¿vale? Y hasta ahí, pues, las funciones principales que tiene, pues, el magistrado presidente, ¿vale? Yo he puesto aquí ponente, pero es magistrado presidente. Bueno, a partir de ahí nos quedan 2 o 3 cositas antes de entrar en lo que es la parte de requisitos y todo eso para ser jurado, pero quiero que tengan un poquito claro que la participación del ciudadano a través de ser jurado o ejercer la función de jurado tiene las 2 caras, ¿vale? Ya lo hemos visto un poco porque hemos visto que es una cuestión seria, que hay que cumplir con independencia, pero también con responsabilidad y cumpliendo la ley. Pues bueno, todo eso nos suena un poquito más a obligación, ¿verdad? A deber, pero es un derecho, o sea, no es que tú quieras ser jurado y ya lo seas, sino que como miembro de la sociedad, como ciudadano, tienes derecho, si te seleccionan, si te caes en la lista bienal y te cogen para uno, aleatoriamente te toca, como se dice, tienes ese derecho. Oye, pues mira, nunca he tenido yo esta posibilidad y, oye, pues tengo inquietud. No es que me encante porque pierdo trabajo, tengo que ir varios días y tal, pero, oye, como experiencia, pues bueno, o incluso como
sentimiento como moral de pertenecer a la sociedad, pues bueno, voy a participar porque me llaman para ser jurado, colaboro, participo con la Administración de Justicia. Pero por otro lado tiene el deber. Pues bueno, la ley así nos lo dice. Derecho, pues para todos los ciudadanos en los que no exista ningún motivo para impedírselo. Aquí estamos hablando de requisitos para ser jurado. Veremos que no todos los ciudadanos pueden ser jurados. ¿Por qué? Porque no todos cumplen los requisitos para ser jurado. Un niño no puede ser jurado. Un viejillo de 85 años, veremos que no es que no pueda, sino que tiene otra posibilidad de no actuar finalmente. En definitiva, me estoy hablando de los artículos 8 a 12, que son quizás los más importantes y los que vamos a ver ahora en cuanto a requisitos, incompatibilidades, incapacidades, excusas y nos queda una más, que es la... No, ya están. Requisitos, incapacidades, incompatibilidades, las prohibiciones se me quedaban y las excusas, ¿vale? Vamos a estudiarlas bien porque la mayoría de las preguntas que caen van de esos articulitos. Bueno, para terminar, al ser un derecho, pero también un deber, todo lo que sea trabajar en este país se paga, ¿vale? No es que yo dedique mi tiempo, dedique mi atención, deje de trabajar en mi empresa, en mi bar, en mi trabajo y vaya a las sesiones de juicio oral del Tribunal de Jurado, me tienen que indemnizar, pero me tienen que retribuir, me tienen que pagar por esa función, ¿vale? Cuando hay elecciones autonómicas o nacionales, ¿verdad que le pagan una cantidad diaria por ir a la mesa al presidente, a los vocales, etcétera, porque están realizando un derecho pero un deber? Pues aquí ocurre exactamente igual. Es este reglamento, no hace falta que se lo aprendan, este reglamento de aquí, el 385 del año 96, actualizado, por supuesto, el que regula que cada día que yo trabaje, entre comillas, como jurado seleccionado, me van a dar 67 euros. Y si soy de los que estoy ahí de suplente y que a lo mejor no entro a jugar nunca como jurado, me van a dar 33,5 euros, ¿vale? 33,50 cada día. Si el juicio tiene 10 sesiones, pues multiplicamos por 60, por 10, ¿vale? 10 sesiones, pues unos 670, 300 si estoy solo viendo la película. Además de eso, voy a tener una indemnización, porque aunque yo esté en la misma provincia, a lo mejor vivo en La Palma y la audiencia provincial está en Santa Cruz de Tenerife. Si las sesiones son un juicio a la semana, una sesión, perdón, a la semana, pues yo tengo que viajar 2 veces a la semana a Tenerife solo para asistir como jurado. Pues oiga, los gastos de viaje, en este caso billetes, transporte público, gasto por kilómetro si voy con mi propio vehículo, si voy desde Arona a Santa Cruz, pues me gasto 60 kilómetros ida y 60 kilómetros vuelta. Esa gasolina me la pagan, ¿vale? Ahí el propio reglamento tiene, no sé si son 33 céntimos por kilómetro o algo así. No hace falta aprendérselo, pero sí saber cuáles son los gastos que se indemnizan. Tengo derecho a indemnizar. Por supuesto, no confundir retribución, que esto es como si estuviera trabajando, por mi función se me paga esto, e indemnización, tengo que justificar que he viajado desde La Palma, o que voy en guagua, o que voy en tranvía, o que llevo mi coche y hago tantos kilómetros, ¿vale? Eso se rellenan los formularios y se entregan. Y se pagan por la Administración de Justicia, obviamente, Ministerio de Justicia, a través de las direcciones generales, si está la competencia de la gestión transmitida a las comunidades autónomas, transferida, pues se paga por las comunidades. Y por último, lógicamente, si me tengo que quedar a dormir en la capital, donde está la audiencia provincial, alojamiento y manutención, las dietas, tendré que comer, pues bueno, pues todo eso se va apuntando el gasto y se establecen unas dietas mínimas y máximas y con eso pues se va comiendo, merendando, cenando lo que haga falta, ¿vale? Bueno, hasta ahí con lo que son los gastos, hasta ahí el por qué es un deber y tiene sus distintas indemnizaciones y retribuciones, y a partir de ahora sí que entramos ya en lo que sería materia de quién puede ser o no puede ser jurado, ¿vale? No los 46 millones de habitantes, 47 casi de España, pueden ser jurados. Para ello la ley establece, para distinguirlo, la ley establece, como hemos dicho, requisitos, incapacidades, establece
prohibiciones, establece incompatibilidades, ¿vale? Por último, ya en la selección establece también excusas que se pueden presentar y que esas quizás sí les suenen más a los que alguna vez han recibido la carta, pues como en las elecciones. Oiga, me ha tocado vocal de tal mesa. No, oiga, mire, le ha tocado tribunal de jurado. A ver las excusas, si posee alguna y puede excusarse. Es importante, si ustedes han hecho los test de la plataforma, muchos se refieren a eso. Y verán que es importante tener clara qué es un requisito, qué es una incapacidad o qué es una incompatibilidad, porque desde que nos hagan la pregunta de otra manera, ya nos enrollamos. ¿Cuál no es un requisito? ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes no es un requisito? Y de repente me ponen ser español, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Tercera, saber leer y escribir. Y de repente la cuarta es la que me meten, pues, estar suspendido de empleo y cargo, tal y tal y tal y tal. Si no tengo claro eso, si no tengo al dedillo estos artículos del 8 al 12, es donde voy a tener las dudas, porque 100 preguntas con un minuto y 8 o 10 artículos que me tengo que saber del jurado, puedo confundirlo, ¿vale? Pues bueno, requisito, simplemente una pasada rápida por si tenemos alguna duda. Español y mayor de edad, 2 en 1. Pleno ejercicio de los derechos políticos, hablamos, o la ley se refiere, no solo a los políticos en sí, de poder presentarse como candidato y poder votar, elector y elegible. No, también hablamos del resto de derechos civiles, capacidades contractuales, capacidad de obrar, capacidad jurídica, todo esto, plenitud de derechos políticos. Esto va a estar muy de acuerdo con el punto 5 de cualquier discapacidad. En tercer lugar, saber leer y escribir, que aunque parezca mentira, pues todavía es un hándicap en muchas personas, mayores o determinadas zonas o estructuras familiares o lo que sea, que queda gente que no sabe leer y escribir o apenas sabe leer y escribir. Pues bueno, habrá que saber leer y escribir. En cuarto lugar, ser vecino cualquiera de los municipios de la provincia. Ojo con las coletillas que tenemos aquí, porque fíjense la pregunta cómo es. Nos aprendemos que es ser vecino de la provincia, sí, pero al tiempo de la designación, cuando me designen como jurado, puede ser que en la lista yo figure con el domicilio en tal sitio, pero en el momento en el que me designen, yo ya me he cambiado de domicilio o de vecindad civil, ¿vale? Cuando se cometió el delito, efectivamente yo era vecino de la Orotava, pero cuando me designan me he cambiado y me he ido a otro sitio. Ya no cumplo ese requisito, no puedo ejercer como jurado, ¿vale? De cualquiera de los municipios de la provincia, hemos dicho ámbito provincial, designaciones provinciales, audiencia provincial, pues todo cuadra, ¿vale? En quinto lugar, uno de esos articulitos que se ha modificado con la última reforma de finales del año 17. Antes ponía no padecer ninguna discapacidad o algo parecido, ya no lo recuerdo bien. Ahora ha sido sustituido por este artículo de integración de personas con discapacidad. ¿El requisito cuál va a ser? Tener la aptitud suficiente para ser jurado. Esto es un concepto muy amplio, porque yo puedo considerar que sí estoy apto, el magistrado decirme que no, ¿vale? O un abogado decirme que no. ¿Esto cómo se interpreta? Pues se interpreta con ese ser favorable a la integración. Por eso nos añade el párrafo de que las personas que tengan discapacidad, imaginemos la discapacidad que ustedes quieran, auditiva, visual, de psicológica o psíquica, algún tipo de disfunción, lo que sea. Bien, no las podremos excluir por esta circunstancia, ¿vale? Tendremos que demostrar o acordar, incluso con informes, que no tiene la aptitud suficiente, ¿vale? Se podrá dar el caso, oiga, no es que usted tenga una discapacidad, sino es que o esta es de tal grado o usted no reúne el requisito de aptitud, que es imposible que sea, es más bien una imposibilidad, ¿vale? Ahora, si hablamos de una simple discapacidad visual, auditiva, de determinado porcentaje, que administrativamente sí que se reconoce como discapacidad del 33, del 43, de lo que sea por ciento, se le tendrán que dar todos los apoyos precisos, ajustes que sean razonables para su discapacidad y que permitan equilibrar
esa disfunción con el resto de jurados, ¿vale? Igualdad de armas para la persona discapaz, se le integra y con eso estamos en igualdad de condiciones, ¿vale? Responde al principio, pues, de integración de personas discapaces. Cualquiera que no cumpla alguno de estos requisitos, primero, no va a ejercer como jurado, desde el principio sabemos que no, porque no cumple los requisitos. Estamos ante causas de incapacidad en el sentido de que no puede ser jurado. Por lo tanto, imposibilidad. Lo digo esto último porque algunas preguntas en algunos test y en algunos exámenes aparecen como no es causa de incapacidad ser discapacitado visual, ¿vale? Aparentemente eso no es una causa para decirle al señor, no, usted no puede ser jurado. No, tendremos que ver si a pesar de que usted es ciego o le tiene tanta discapacidad visual, usted tiene aptitud suficiente y valorar si la administración puede poner a su disposición medios, apoyos o ajustes razonables para equilibrar esa discapacidad. Si lo conseguimos, usted ha superado y cuenta la aptitud suficiente. Si no, pues entonces podremos decir que no cumple el requisito, ¿vale? Pero a priori ninguna discapacidad determina que se le excluya, ¿vale? Es lo que quiero dejar claro. Segundo lugar, los requisitos de capacidad o lo que la ley llama incapacidades. Causas de incapacidad. Artículo 9, igual de importante que el 8, igual de importante que el 9, 10 y 11 que vamos a estudiar. Y 12. Del 8 al 12 son los que estamos viendo. Estas causas no tienen que ser perpetuas, al revés, son temporales, pero si coinciden en el tiempo, aunque la persona cumpla los requisitos del artículo 8, tampoco va a poder ser jurado, no va a poder ejercer, por lo tanto son causas también de incapacidad. En este caso ya no hablamos de que no pueda ser, sino de que concurre alguna circunstancia que le impide, ¿vale? Le determina incapaz para. Estas causas tienen que ver con la propia administración de justicia y casi siempre vincula a la persona con algún procedimiento judicial y eso hace que ese jurado tenga cierta, o se presuma, o se pueda presumir que tiene determinada aversión a todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿vale? Yo no quiero saber nada más de la justicia porque me acaban de condenar o porque estoy condenado o porque estoy detenido en prisión provisional cumpliendo una pena o suspendido de empleo y cargo. Aparentemente esto hace que tenga un mal concepto de la justicia, tenga un mal concepto de los jueces, esté enfadado con la justicia. Oye, pues, por lo tanto, durante este tiempo esa circunstancia hace que usted no pueda ejercer como jurado. Es la filosofía o lo que está detrás de este artículo. Parece muy fácil, ¿no? Lo que vemos en negrita, condenados, que haya juicio oral o que esté detenido, tal, parece muy sencillo, pero ojo a lo que está en violeta, las coletillas que nos tenemos que aprender. Todos los condenados por delito doloso son incapaces, tienen causa de incapacidad para ejercer como jurado. No, solamente los que no hayan obtenido la rehabilitación. Cuando usted comete un delito, la pena que se le pone, esos años de prisión que se le ponen, están destinados a un objeto social principal, que es la rehabilitación, la reinserción. Una vez que usted se ha rehabilitado, es decir, usted comprende que ha cometido un delito, comprende que ha hecho un mal a la sociedad, comprende que toda la sociedad está de acuerdo en que eso no se puede hacer y que hay que castigarlo, comprende que se arrepiente de lo que ha hecho y que no lo va a volver a hacer, usted ya está primero, disponible para ser reinsertado en la sociedad y segundo, ya se ha rehabilitado. Eso que usted le impulsaba a cometer el delito ya no existe. Eso es la teoría. De la teoría a la práctica, pues dicen que la prisión es la segunda universidad del delincuente, que sales más preparado para delinquir, pero también lo dicen. Yo no he estado, por suerte, sino de visita cuando estaba ejerciendo de abogado y tengo mi opinión, que no la voy a dejar grabada aquí, pero tengo mi opinión sobre la prisión y la función de reinserción que tiene o dice que tiene. Lo importante, apréndanse esta coletilla, aquellos que no hayan obtenido esa rehabilitación. Lo de delito doloso, por si a alguien le queda esta duda, los delitos pueden ser dolosos o imprudentes. El dolo lo asemejamos siempre en derecho penal a la intención, a la voluntad.
El dolo es la intención de poner todos los medios para que el delito se cometa, ¿vale? Yo quiero robar, voy y atraco la farmacia, le pongo el cuchillo a sabiendas a la farmacéutica o al farmacéutico y le digo que me dé todo el dinero en la caja, cojo el dinero y me voy corriendo. Y lo he hecho voluntariamente, con toda la intención de cometer un delito. Lo contrario, o la otra posibilidad de cometer un delito, es yo me tomo 2 copas, me despisto, creo que voy a llegar a mi casa bien, creo que estoy bien para conducir, conduzco y en ese delito que ya estoy cometiendo atropello a una persona. Oiga, ¿usted ha cometido un delito de conducción alcohólica? Sí. ¿Doloso o no doloso? Ya veremos, porque usted sabía que si bebía podía ir borracho. Bien, ese ya está condenado. Pero lo del atropello, vamos a ver, porque es que yo nunca he querido cometer ahí ningún delito. O miren, ni siquiera iba borracho, pité por debajo del límite. No, simplemente me despisté y yo no quería matar a nadie, pero atropellé a esa persona. Imprudencia, ¿vale? Usted se despistó, le sonó el teléfono, se saltó un ceda al paso, cometió una imprudencia y eso determina cometer un delito, ¿vale? El dolo y la imprudencia. El Código Penal habla ya de distintos tipos de dolo para encajar ese supuesto que yo le he dicho, ¿vale? Usted iba bajo los efectos del alcohol y tenía que haber previsto que podía pasar lo que pasó. Se llama dolo eventual. Casi todas las condenas por conducción alcohólica se basan en el dolo eventual. Usted tenía la suficiente capacidad para saber que si coge el coche borracho puede causar la muerte de una persona o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. Los procesados o acusados en los que ya tengamos apertura de juicio oral. Hemos estudiado, tanto en las diligencias urgentes como en el juicio rápido, como en las diligencias previas y en el procedimiento abreviado, que el juez dicta un auto llamado auto de apertura de juicio oral, donde en unos casos se pasa a la fase de enjuiciamiento con las comparecencias directas de juicio rápido del 798 y en su caso de medidas, y en las diligencias previas donde se prepara el juicio, se dota a las partes de abogado y procurador, se realizan los escritos de acusación y por contra de defensa y nos vamos a un procedimiento abreviado, ¿verdad? Bueno, pues con la apertura de juicio oral se abren esas fases de preparación, se plantea si se produce el fin del procedimiento o quedan diligencias por practicar, se abre el juicio oral, ¿vale? Cuando ese auto esté dictado, todos los que lo sufran, que estén encausados, no pueden ser jurados. Y tampoco lo pueden ser aquellos que, dice, estuvieran sufriendo detención. Por lo tanto, la detención tiene un plazo muy corto. El máximo de prisión, pues bueno, si me designan justo ese día o esas 72 horas, pues mala suerte. No podré ser, pero al día siguiente de que me pongan en libertad, sí, ¿vale? Prisión provisional ya es un poquito más largo, siempre se refiere a la mitad de la pena que me están poniendo, que me están pidiendo, pues como máximo, como límite máximo de la prisión provisional. Si me toca en esos años, no podré ser jurado. Y la pena ya sí que puede ser la extensión que haya sido. He sido condenado, estoy en prisión, o he sido condenado, estoy cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad. Cualquier pena que yo esté cumpliendo por delito, bueno, pues no puedo ser. Apréndanse bien el sentido de esto, mientras dure esa cuestión. Respecto a este punto segundo, nos suelen preguntar, procesados por delito grave de malversación o por delito de agresión sexual, no habiéndose abierto el juicio oral o sin que se hubiera acordado la apertura de juicio oral. Plin, error. Mientras no haya juicio oral, apertura de juicio oral, por supuesto que puede ser jurado, aunque sea el delito más feo del mundo, ¿vale? Y por último, en cuanto a las incapacidades, los que estén suspendidos, ojo con la coletilla, en un procedimiento penal de su empleo o cargo público, mientras dure esa suspensión. Estos son medidas cautelares que se interponen en un procedimiento penal. ¿Por qué lo pone así? Porque también se puede suspender administrativamente. Si una persona en su puesto de trabajo comete, en su administración, un funcionario
es expedientado, una de las sanciones que te pueden poner sin cometer ningún delito es suspensión de empleo o suspensión de cargo público si eres cargo público. Si me suspenden, durante ese tiempo no podré ser, pero tiene que venir de un proceso penal, ¿vale? Y por último, suspensión de empleo y cargo público. Fíjense que no habla de sueldo. Una de las preguntitas trampa es esa. Los suspendidos de empleo y sueldo. O suspendidos de empleo y cargo público y sueldo. No, el sueldo no tiene nada que ver aquí, ¿vale? Normalmente me suspenden de empleo y va acompañada de la suspensión de sueldo, obviamente. Pero bueno, nos habla de empleo o cargo público. El sueldo aquí no se menciona por ningún lado. Quizá el articulito más difícil de aprenderse o más difícil de tener claro hasta dónde llega la incompatibilidad. Ya no estamos hablando, es el artículo 10, de que la persona no cumple los requisitos, los cumple. No hablamos de que en ella haya alguna causa de incapacidad. No existe ninguna causa de incapacidad, pero por su posición, por su cargo público, por sus circunstancias laborales actuales en el momento de designarlo, hay determinadas cargos que son incompatibles. Se entiende que no puede compatibilizar una labor con la de ser jurado, simplemente es incompatible, como todas las incompatibilidades que hemos estudiado en la ley, ¿vale? Y a partir de ahí nos empieza a decir hasta 12 grupos de cargos públicos o instituciones. Yo pues no voy a entrar mucho en esto, solo voy a entrar en algunos: rey, familia legal, coletilla, familia real, coletilla, así como sus cónyuges. Esto va acorde con los artículos de la corona de la Constitución, que incluyeron en determinados casos también a los cónyuges, pues aquí hay que incluirlo. Presidentes, vicepresidentes, ministros, vamos bajando en la escala administrativa, en la jerarquía administrativa, hasta director general y asimilados a director general, ¿vale? No suelen hilar tan fino, pero existe una clasificación aquí de cargos públicos asimilados a los directores generales. Para auxilio no vamos a entrar en ella. Nos quedamos con que hasta director general o asimilado, ¿vale? Los delegados provinciales son unos de ellos. Su cargo está asimilado al de director general. El director, los delegados del censo, gobernador, subgobernador del Banco de España. Bien, son cargos públicos de tal importancia que no pueden compatibilizar su función con la de ir a un jurado a Logroño o a su comunidad. Presidentes de las comunidades, componentes de los consejos de gobierno, viceconsejeros, lo mismo, director o cargo asimilado. Quedarse con este límite por lo bajo de los cargos, ¿vale? Secretarios de Estado, todos ellos, ¿vale? Diputados y senadores, también los del Parlamento Europeo y también los de las comunidades autónomas y ayuntamientos, miembros electos de las corporaciones locales. Los cabildos y las diputaciones también. El concepto de corporación local en este artículo abarca a ayuntamientos, abarca a cabildos, abarca con diputaciones provinciales y también pues algunas figuras o corporaciones que existen en Asturias, Cantabria, Galicia, que son distintas. Los concellos, todos estos, también están en el concepto de corporación local. Tribunal Constitucional, presidente y magistrado. Consejo General del Poder Judicial, presidente y miembros. Fiscal General del Estado, fiscala en este caso, también. Presidente y miembros del Tribunal de Cuentas, es decir, de todas las instituciones principales del Estado, Consejo de Estado, y los análogos en las comunidades autónomas. Defensor del Pueblo, sus adjuntos, esta es una coletilla importante, sus adjuntos y los cargos similares en las comunidades autónomas, ¿vale? Cada comunidad pues tiene una figura análoga o un cargo similar al Defensor del Pueblo, en este caso en Canarias, ¿vale? Esa es la primera parte del 10. Si seguimos, para dejarlos ya vistos, aquí entramos nosotros. Ojo con el punto 7 del artículo 10. Habla de todos los jueces magistrados, habla de todos los fiscales, habla de todos los, aquí tenemos que entender, letrados de la Administración de Justicia, habla de todos los médicos forenses y aquí oficial, auxiliar y agente, la antigua calificación que teníamos. Bueno, nos quedamos con esta que es la que nos representa mejor hoy, todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Aquí estarían los gestores, los tramitadores y los auxilios, ¿vale?
no habla de que estén en activo o no estén en activo, ¿vale? Donde sí habla es así como los miembros en activo de la Policía Judicial. Ojo a esta distinción porque son muy tramposos en esto. Un juez en excedencia, un juez jubilado, un oficial que se dedique a lo que sea y tenga excedencia voluntaria, no puede. Demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Lo que sí dice en activo es de la policía. ¿Un policía retirado? Sí puede. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no está en activo. Miembros y cuerpos militares. Dime, Javi. Claro, pone al principio el punto 7, ponen los miembros en activo. Ah, sí, perdón. Es verdad, me fui yo. En activo. Es verdad. Todos estamos en activo. Es que esa no le puse la coletilla, coño. Es que el punto 8 son... No, están bien. Letrados en activo, letrados y procuradores. Sí. Los miembros en activo de toda la carrera y del demás personal de justicia, que es el que nos incluye a nosotros. Miembros de las unidades de policía judicial también en activo. Y militares y jurisdicción de fiscalía militar, que es la rama fiscal, pero de los tribunales castrenses, también en activo. Hasta ahí todo lo que tiene que ver con la justicia y la administración. Nos faltan los abogados y procuradores, que ahora los veremos también. Delegados de gobierno, cargos públicos también, autonomías en Ceuta y Melilla, delegados insulares y los antiguos gobernadores civiles, que yo creo que ya esto está extinto, el gobernador civil. Letrados de todos los órganos constitucionales, administraciones públicas, se refiere a los servicios jurídicos de todas las administraciones. Esas personas tampoco pueden compaginar o compatibilizar su actividad con la de jurado. Aquí completa el círculo de la Administración de Justicia con los abogados y procuradores. Por lo tanto, todos los intervinientes en un proceso judicial están en causa, incurren en causa de incompatibilidad, siempre y cuando estén en activo unos y aquí en ejercicio los abogados y los procuradores. Los profesores universitarios, no todos, sino los que tengan disciplinas jurídicas, y también los de medicina legal. Medicina legal, pues es lo relacionado con forensía también, pero desde la rama universitaria. ¿Qué intenta el legislador aquí? Intentar que no sean elegibles nunca como jurados personas que tengan conocimiento o profesión o actividad en el mundo de la justicia, en el mundo del derecho. Por lo tanto, los excluimos a todos, desde la policía hasta el último de los magistrados. Pues bueno, pues con eso ya lo tenemos todo listo. Miembros en activo de fuerzas y cuerpos de seguridad, que los distingue de la policía judicial, aunque sean muchas veces los mismos cuerpos. Recordar que policía judicial es cualquiera de las policías que actúa a las órdenes de jueces o fiscales, por lo tanto puedo ser policía nacional y estoy incompatible por las dos causas. Instituciones penitenciarias tampoco pueden ser, funcionarios, este es el que no nos dice si es en activo o no es en activo. Yo sabía que algunos teníamos ahí que aprendernos de carrerilla. Funcionarios de las instituciones penitenciarias. El desarrollo de este artículo, sin embargo, pues va un poco en la misma línea que los funcionarios que ya no estén en activo, pero bueno, como ellos tienen un trato más directo con condenados, presos preventivos, pues bueno, se les pone en todo caso, ¿vale? Funcionarios de instituciones penitenciarias. Por último, todo lo que tenga que ver con diplomáticos, jefes de misión, jefes de oficinas consulares y jefes de lo que se llaman representaciones permanentes en las distintas organizaciones, la ONU, la OCDE, cualquier tipo de organización internacional, pues los representantes de cada país. Aquí tampoco nos dice que estén en activo, pero se puede deducir porque están acreditados en el extranjero. Ustedes saben que cuando un diplomático cesa en su misión, vuelve a España y ya no está acreditado en el extranjero. Pero bueno, por si acaso, la única coletilla sería acreditados en el extranjero. Yo entiendo que es cuando estoy trabajando, pero no lo pone expresamente, no pone en activo, pone acreditados en el extranjero. Bueno, como ven ustedes, parece fácil, aunque sea mucha retaila, pero tiene sus coletillas. Si seguimos avanzando, hemos visto los requisitos, hemos visto incapacidades y hemos visto incompatibilidades. Nos queda por ver prohibiciones y nos queda por ver, a final de todo, las excusas que se pueden plantear. Las prohibiciones significa que cumplo los requisitos, que no caigo en ninguna causa de incapacidad o de incompatibilidad.
pero por algún motivo, ya de índole más personal que profesional o que de cargo o de situación temporal, caigo en una relación con alguno de los partícipes en el proceso que hace imposible o poco deseable que yo participe como jurado, ¿vale? Y lo van a entender muy fácilmente. Por eso lo llama la ley prohibiciones. Aunque podrías ser y no eres incompatible y no tienes ninguna incapacidad, no te vamos a dejar que seas jurado porque has sido acusador particular, has sido actor civil, has sido acusado o eres el propio responsable civil. Si tenemos la mala suerte de que siendo la acusación particular, siendo yo fulanito Pérez, la víctima, me nombran jurado, no, oiga, yo lo tengo prohibido porque es que le voy a condenar desde ya. ¿Vale? Si soy el acusado, voy a votar que me suelten ya. Entonces lo prohíbe el artículo. O también que se mantengan estas relaciones, casi siempre de parentesco o relaciones laborales muy estrechas, no las vamos a mencionar, pero las tienen en este artículo 219 de la Ley Orgánica, que determinan de por sí la abstención del juez o del magistrado. Pues lo mismo ocurre si te nombran jurado, si te designan para jurado. Si mantienes alguna de estas relaciones, vínculos matrimoniales o análogos, o de parentesco hasta determinado grado, o bien has tenido pleitos con ellos, con alguna de las partes en un determinado tiempo, o has sido el defensor judicial, o bien tienes eso, algún pleito pendiente, pues bueno, son relaciones, en este caso de carácter no es laboral, sino de pleito o de relaciones interpersonales, que determinaría que un juez se abstuviera, pues máxime determinan una prohibición para el jurado, ¿vale? Esto con alguna de las partes. La coletilla importante sería con quien sea parte, ¿vale? Y en el segundo punto es con el magistrado del presidente, con el fiscal o con el letrado de la administración judicial. También los abogados o procuradores, bueno, pues algún vínculo de parentesco o alguna de estas relaciones personales, pero circunstanciales, es decir, tener matrimonio o parentesco, pero también defensor judicial, pleito pendiente entablado, haberlo denunciado o haber sido denunciado por alguno de ellos, ¿vale? Pues entonces eso incurrimos en prohibición para ser jurado también. Estas causas ya veremos que se plantean en varios momentos, desde el momento en que empieza la selección, primero de 36, luego nos podemos ver con 20 o 21 y luego finalmente con 9 más 2, siempre se pueden plantear, hay varios momentos en los que podemos plantear tanto concurrir en alguna causa de incompatibilidad, incapacidad o imposibilidad, o en alguna prohibición o excusa, ya lo veremos, ¿vale? No preocuparse. En cuarto lugar, haber intervenido ya en la causa como testigo, como perito, como fiador o incluso como intérprete, ¿vale? Si yo he intervenido en la fase de instrucción, imagínense, hace 4 años, yo fui el intérprete de inglés del acusado, si tengo la mala suerte de que me designan para jurado, inmediatamente tengo que decir, no, oiga, yo lo tengo prohibido, sáqueme de esa lista y coja usted el siguiente, porque yo tengo que trabajar porque soy el intérprete aquí todavía. O no, es que yo fui testigo y ya declaré hace 3 años en fase de instrucción. ¿Vale? Esta 4 va un poco en la línea de la número 1, ser acusador particular y que casualmente se dé esa coincidencia y me vuelvan a nombrar. Por último, que se demuestre que hay algún interés, bien directo o indirecto, en la causa. Aquí ya se abre un cajón bastante amplio de posibilidades, pero todas pasan porque se demuestre ese interés, ¿vale? Y ahí, pues, lo que ustedes puedan inventar o pensar que se considere interés directo, ¿vale? Lo que sí tiene que estar es acreditado. Tú tienes interés en que se le absuelva o interés en que se le condene. Pues se excluiría, esa prohibición hace que no puedas participar como jurado. Último artículo de los que tenemos que darle caña y estudiar, las excusas. Aquí ya no se trata de que exista capacidad, imposibilidad, prohibición alguna. Se trata de que se da una circunstancia en la que puedo o no puedo excusarme. A voluntad de la persona se formula la excusa y se le excluye si quiere. Importante,
este que estamos viendo aquí, la discapacidad. Hemos visto que la administración provee de los medios necesarios para equilibrar a esa persona con discapacidad con el resto de jurados y facilitar que pueda participar. Por lo tanto, no es una causa de incapacidad. Ahora bien, si esa persona quiere excusarse amparándose en su discapacidad, como excusa se le va a permitir, oiga, no puedo ser jurado o no quiero ser jurado porque tengo un 33% de disfunción visual o auditiva y creo que no voy a hacer bien mi trabajo. No, mire, es que le ponemos un audífono, le ponemos una televisión, le ponemos unas gafas último modelo. No, es que me excuso. Oiga, lo siento, pero no quiero. ¿Vale? No quiero. Tiene la posibilidad, pero no quiere. ¿Se entiende? Pues esa es la cuestión. Lo mismo van a poder hacer los mayores de 65 años. Lo mismo va a ocurrir si ya he actuado efectivamente, coletilla que te pego, si ya he actuado efectivamente como jurado los 4 años anteriores a la designación. La pregunta clave aquí es si he estado como suplente en los 4 años anteriores, pero no he participado como jurado, ¿podré excusarme? Pues la respuesta es no, no puede usted excusarse, porque te dice desempeñar efectivamente funciones de jurado. Los 2 suplentes, mientras no participen, no forman parte del tribunal y no han desempeñado efectivamente la función de jurado. Están como meros suplentes, ¿vale? Y la otra preguntita de este artículo es, ¿desde cuándo contamos estos 4 años? 4 años precedentes, aquí lo tienen, al día de la nueva designación. Ya veremos el momento en que te designan para una determinada causa. Habrá un momento, ya les adelanto, en el que me incluyen en la lista. La lista no me están designando para ninguna causa, sino que es como realizar una extracción de todo el censo de personas de quienes van a actuar para estos 2 años. Cogemos a todo el mundo. El momento de la designación es cuando me incluyen ya para una determinada causa. Y eso no significa que vaya a ser yo efectivamente el jurado, sino que hay un proceso de selección donde pasamos de 36 a 9 más 2, si no me corrige alguien y no me equivoco, a 9 más 2, y ahí estaré designado a los efectos de esta excusa, ¿vale? En tercer lugar, cargas familiares que me producen un grave trastorno. Esto lo tendré que acreditar en el momento de presentar la excusa. En unos casos valdrá la simple manifestación, en otros casos pues tendré que acreditarlo. Oiga, tengo a mi padre con cuidado, tengo que estar con él 24 horas porque lo tengo que llevar al hospital, tal, no puedo. Bien. Los que desempeñen un trabajo de interés general relevante, pues por ejemplo... Fernando Simón, si designan a Fernando Simón como jurado en estos tiempos que corren, voy a callarme. igual arreglamos todo. Pues bueno, sería un ejemplo, o un gran científico que está en la vacuna ahora mismo y tiene a punto, ¿vale?, que acredite todo eso, o un comisario de la ONU que está en medio de una negociación muy importante, o un representante de cualquier cosa, bien, pues presentará esa excusa, o un alto empresario que tiene a su cargo un montón de empresas o de empresarios y, oye, es un interés relevante, una empresa multinacional que gestiona muchos intereses generales, una constructora grande, una empresa de infraestructuras públicas, por ejemplo, pues oye, está bien que lo relevemos mediante excusa. ¿Por qué? Porque desatender su trabajo implicaría pues algún riesgo, claro, un perjuicio al interés general. El concepto de interés general es el importante aquí. Los españoles, hemos dicho que sean nacionales españoles, pero que residan en el extranjero, podrán manifestar que residen en el extranjero acreditándolo y se les excusará por este motivo, simplemente. Y por último, fíjense esta trampa que nos pone aquí el artículo. Los militares profesionales en activo, primera coletilla, ya de por sí es una trampa porque hasta ahora hemos visto que a todos los que meten como por profesión son incompatibilidades. Las incompatibilidades desde el rey hasta el abogado y procurador, ¿no? Por su trabajo más bien o por el cargo público, excepto militares en activo que van a tener que excusarse. Bueno, pues está puesto así en la ley, pero es que además tienen que ser militares en activo, con lo cual si no estoy en activo, nanay, no puedes ni excusarte, y además razones del servicio, es decir,
que esté en maniobras en tal sitio, que tenga una misión en Afganistán, que el coronel general me haya reclutado para no sé qué, ¿vale? Razones del servicio. O mire, es usted necesario porque usted tiene que hacer la conducción del buque o de los aviones a tal sitio, tal día, y no puede, o sea, que están mucho más limitados, ¿vale? Solo mediante excusa, solo cuando estén en activo y solo cuando haya razones del servicio que le impidan ejercer como jurado. Si no, pues tiene que hacerlo. Y sobre todo, será por excusa y no por incompatibilidad. Esta es una pregunta que suele fallar casi todo el mundo, ¿vale? O sea, que aprendérsela bien. Por último, como hacen muchos articulitos, alguna otra causa que se pueda justificar, y lo importante es que dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado. Pues tiene que ser eso, algún padecimiento, alguna enfermedad que no sea, algún tipo de salidas y entradas de la isla o de la provincia por alguna causa, algún motivo, pues bueno. Aquí se ha planteado alguna vez la objeción de conciencia, los motivos religiosos, pues bueno, cada interpretación tiene su resolución, pero bueno, no nos interesa mucho eso. Vale, no sé si pararnos por aquí, Seo, nos queda... No nos da tiempo. Vale. Por favor, estudiarse bien estos 4 articulitos, el 8, 9, 10, 11 y 12. Son 5 artículos, pero ahí se condensa mucho, ¿vale? El próximo día rematamos, vamos a ver muy poco, yo creo que muy rápido, lo que es la lista bienal, cómo se hace, los periodos, ahí hay 4 o 5 cositas nada más, y vamos a pasar directamente a cómo se eligen los jurados para una causa concreta, artículo 18, y en adelante, y ya el procedimiento a partir del artículo 24, ¿vale? Pienso que así nos ahorramos esa parte, esos pequeños artículos del 13 al 18, que son más largos, que son más densos, y que yo creo que no son tan importantes, ¿vale? Los de la lista bienal y la inclusión, las primeras excusas que se plantean, eso lo vamos a obviar, vamos a ir del 18 en adelante, que me parecen más interesantes. Y luego ya nos metemos con el procedimiento en sí, pues desde que se seleccionan los 9 jurados, la instrucción de la causa, la audiencia preliminar, que es un acto importante, y luego todo el proceso penal hasta el juicio, ¿vale? Pues bueno, en principio vamos a quedarnos por aquí. Ya les comenté antes, no sé si estaban todos, creo que no, que faltó gente, que ya no vamos a hacer más test, sino práctica.